eres rey. El rey está aquí, tú eres rey. Por los siglos de los siglos, tú eres rey sobre nuestra vida, eres rey en este lugar. Te alabamos, Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor Dios, por tu palabra y tu promesa, Señor, que tú establecerás el reino, Señor, en esta tierra junto con nosotros, Dios. Tú establecerás, Señor, oh Dios, tu trono, Señor Dios, en este lugar junto con nosotros, Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor, oh Dios, porque podemos sentir ese poder en nuestras vidas, Señor. Poder y potencia de Dios, dice tu palabra, Rey. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Buenos días. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en esta mañana? Amén, qué tremendo que podamos estar preparados para recibir la palabra en esta mañana. Los niños pueden salir en este momento. Y mientras los niños salen, los grandes nos preparamos. Y quiero que abramos en el libro de Job, el capítulo 1, el versículo 20. Job, capítulo 1. El versículo 20. Gloria a Dios. Amén. Como el ejercicio del cristiano es levantarse y sentarse, pues póngase de pie para dar lectura a esta porción de la palabra. La palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1, versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Padre, te damos gracias por la palabra, Señor, que en esta mañana va a ser, Señor, soltada, va a ser derramada, Dios. Te pido, Señor, que nada interrumpa el fluir y el mover de tu palabra en la vida y el corazón de cada persona. Prepáranos, Señor Dios, como tú ya lo has hecho en esta mañana, para recibir esta palabra. Pero, Señor, prepáranos para poder retener tu palabra en nuestras vidas, Dios. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome asiento. No sé cuántos han leído el libro de Job. ¿Cuántas veces leyeron el libro de Job? ¿Y cuántas veces se han sentido identificados con el libro de Job? De hecho, en un tiempo muy difícil de mi vida, yo leí Job y créame que marcó mi vida para siempre, para bien. Recuerdo tanto que la palabra en mí era esta: yo sé que mi Redentor vive
Y después de deshecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a Dios. Y era una cosa que yo me repetía día tras día mientras vivía mi proceso, mientras vivía mi sufrimiento. Y yo le decía, no importa, está deshecha mi carne, pero mis ojos mirarán a Dios. Y había otro pasaje que para mí fueron mi estandarte, fueron mi escudo, fueron mi bandera. Y decía, después de que pase, dice, te acordarás de tus miserias como de aguas que pasaron. Te acordarás de tus miserias como de aguas que pasaron. Y yo decía, Señor, que estas miserias pasen de mi vida, porque yo solamente quiero contar lo malo de mi vida, el sufrimiento de mi vida, como algo que pasó, como un hecho histórico, como una situación más del pasado. Así que el libro de Job, quiero decirles, de manera personal, fue mi libro de ministración y sanidad al corazón. No sé cuántos hemos recibido terapia a través de la Biblia y a través del libro de Job, pero creo que cuando uno está sufriendo o tiene un sufrimiento temporal, porque ningún sufrimiento es eterno aquí en la tierra, hemos recurrido al libro de Job. A través de Job nosotros podemos entender que conocer a Dios representa o significa sufrir de manera temporal y proporcional, continua. Nosotros no podemos decir que cuando estamos en los caminos del Señor todas las cosas están bien, que ya soy perfecto, que ya soy santo y que ya nada me va a pasar, nada malo. Sería lo ideal, sería lo perfecto, lo idóneo. ¿Y a cuántos nos gustaría vivir de esa manera? Creo que a toditos. Pero esto no es real. Y tenemos que aprender y ver las escrituras desde una perspectiva en donde nos enseñan lo real. Y lo real es que nosotros también como creyentes sufrimos de manera proporcional. Sufrimos poquito, aunque a veces parece que es bastante el sufrimiento que pasamos. Entonces, ¿cómo debemos aprender a sufrir? ¿Cómo aprender a sufrir bien? Medio raro este título. ¿Cómo sufro bonito? El título puede parecer bonito, pero el sufrimiento que yo estoy pasando no es nada bonito. Cuando vivo el proceso, cuando vivo el sufrimiento, o sea, uno piensa que es el único en el mundo, pero la verdad es que no es así, ¿no? Y ni tampoco es el mayor problema del mundo. Dios es un Dios de propósito, no de accidentes, hermanos. Y lo primero que quiero decirles es esto. Job dice, en ninguna de esto ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y en ese entonces vemos que era un hombre que, aunque ministraba a Dios todos los días por sus 10 hijos, todos los días ministraba a Dios, no conocía a Dios. Todavía la ley no estaba establecida. Él es antes de Abraham, antes de Moisés, está mucho antes de todos ellos. No había un parámetro de adoración, no había un parámetro de ofrenda, no hay de darle algo para Dios, de un culto hacia Dios. Mas sin embargo, todos los días, por si acaso sus hijos hayan pecado, él se levantaba y ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos. Y Dios usa eventos para muchas cosas. No hay despropósito en Dios. Lo primero que tenemos que entender es que Dios tiene un propósito con nosotros. Hay siempre un propósito, aún en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Y dice, no hay despropósito. Entonces usa estos eventos para enseñarnos, para corregirnos, probablemente para no enaltecernos. Recordemos que Job era un hombre muy rico, muy próspero,
no sé cuántas asnas tenía, cuántos camellos tenía, cuántas riquezas tenía. Era muy rico. Y a veces el tener todo representa no empezar a confiar en Dios, sino empezar a confiar en uno mismo, en las capacidades y en el poder monetario que yo puedo tener, y ya no me sostengo en Dios, sino me sostengo en mí mismo. No sé cuál es el propósito que tenía o tiene con cada uno de ustedes, pero lo cierto es que Dios tenía un propósito que Job aún en ese momento no veía, pero sabía que había detrás de todo lo que estaba viviendo. Mientras más sufrimos, más conocimiento tenemos de Dios. ¿Quién dice amén? Porque mientras más sufro y me enfoco en Dios, entonces Él hace algo más grandioso en mi vida, me revela y se refleja como el Dios todopoderoso. Y yo en estos días, yo hoy en la clase les recordaba a los hermanos un texto que me encanta. No recuerdo si está en 1 o en 2 de Corintios, capítulo 3. Pero dice: esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más alto peso de gloria. Las tribulaciones que pasamos, los problemas que tenemos, los sufrimientos que atravesamos es momentáneo, es temporal. Pero no solamente que es temporal, no solamente que tiene un tiempo de caducidad, sino que también produce, cuando nosotros logramos atravesar esto, produce un peso de gloria sobre nuestras vidas. Así que si usted tiene problemas, si usted tiene dificultades y de todas estas Dios le está librando, usted sepa que sobre su vida hay peso de gloria. Es lo que está pasando. Dios usa eventos, Dios usa situaciones que requiere sufrir un poquito, porque a mayor sufrimiento, una mayor comunión, un mayor conocimiento de Él, siempre y cuando hayamos aprendido a sufrir bien. ¿Cómo sufrir bien? ¿Cuántos quieren sufrir bien? No queremos ni sufrir, pero más le vale que aprenda a sufrir bien. Sufra bonito, porque de todas maneras vamos a sufrir. Así que más le vale que en esta mañana usted me preste atención y aprenda la lección, porque si no le va a costar un poquito más. Pablo dice en Filipenses 3:10, todavía estoy en la introducción por si acaso, y de verdad digo 3:10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Sabe? Lo que Pablo quiere decir aquí en este texto es que la única forma de llegar a conocer el poder que levantó a Cristo de los muertos es a través de experiencias difíciles. ¿Sabe cómo se conoce el poder de Dios? Cuando usted está en calamidad, cuando está en necesidad, cuando está en sufrimiento, cuando está agobiado, triste. Las nuevas experiencias o el poder de Dios que puede sostenernos se puede experimentar en los momentos más tristes de nuestra vida. Dios le decía a Pablo: bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En tu debilidad. En la debilidad de cada uno es perfeccionado el poder de Dios. Más poder de Dios en nuestras debilidades. ¿Cuántos necesitamos poder de Dios? Claro, somos débiles. Cada día nosotros necesitamos más del poder de Dios en nuestras vidas. Es el poder de Dios que nos capacita.
Es el poder de Dios que nos hace estar consciente de las experiencias que estamos atravesando. Es este poder de muerte y de resurrección en mi vida el que me hace participar de estos padecimientos. De la muerte me hace participar de la resurrección. Padecemos, sufrimos, a veces parece que hasta morimos en la cruz, pero no se queda el proceso ahí para todos los creyentes, sino que surge algo nuevo para nosotros que se llama resurrección. Surge algo, una voz que se llama esperanza para cada uno de nosotros. Si creemos que hemos muerto, si creemos que hemos fracasado, si creemos que estamos en la peor condición, eso no es lo último. Porque cuando nosotros padecemos con Cristo juntamente nosotros somos levantados. Entonces hay que sufrir bonito. Otra vez le digo. Y hay que apagar los celulares. Es la alarma, no es la alarma, es el celular. Romanos 5, 3, 4. Romanos 5, 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las, ¿qué dice? Dígale al que está al lado, gloríate en la tribulación. No quiere decirle, no, le han puesto pegamento en los labios. Pablo dice esto: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Las pruebas, las tribulaciones hacen de los creyentes con un carácter probado. Somos probados en las tribulaciones y en las pruebas. Y ahí sabemos de qué material estamos hechos, de qué lados estamos. El carácter del cristiano es probado constantemente. ¿Dónde se encuentra usted? ¿De qué lado se encuentra usted? Porque cuando usted sufre, usted sabe dónde realmente está su corazón. Y ahí nosotros revelamos nuestro carácter, el carácter que está siendo probado por Dios. Quiero que volvamos a Job, capítulo 1, el versículo que empezamos. Nosotros vemos cómo Job en un día perdió todo, y lo impresionante de todo esto es que él responde adorando. Le fue quitado los 10 hijos en un solo día, perdió todos sus bienes, y él empieza o cae rendido delante de Dios y le dice: Jehová dio, Jehová quitó. No sé cuántos de nosotros podemos tener esta actitud o este carácter de parte de Dios. En la prueba, en el sufrimiento, cuando me quitan algo, cuando pierdo algo. Él perdió no un hijo, 10 hijos. Él no perdió un camello. Él no perdió un asno, no perdió un buey. Todos sus bienes fueron quitados de él. Pero lo que hizo él es postrarse en tierra y adorar a Dios y decirle: Jehová dio, Jehová quitó. Porque nosotros no podemos conocer al Dios que quita si primero no conocemos que quién es el que nos da.
Hay algo que debemos entender. Si le quitaron está bien, no es problema. ¿Sabe qué? Uno que conoce al que da, sabe que no hay problema cuando le quitan. Le voy a volver a repetir esto. Si me quitan no es problema, porque yo sé quién me da. Yo sé de quién provienen las cosas. Pero esa es la dependencia que Job nos enseña en esta mañana a nosotros, en medio del sufrimiento, en medio de la escasez, en medio del que nos quitan. Ahí es que nosotros debemos entender y decirle: Señor, bueno, hoy no tengo, pero yo sé que viene de ti las cosas. Viene de ti, Él nos da. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño del mundo. Él es el creador del mundo. Él es el que da. Él es la provisión. Entonces, si me quitan, tú me darás. Tú me darás. Este es algo, un aspecto que debemos rescatar de la vida de Job. Lo perdió todo, pero él entendía de quién recibe todo. Desnudo salió, desnudo volverá, pero el nombre de Jehová sea bendito. Alabar en tiempo de prueba no es fácil, hermanos. ¿Cuántos se han resentido por Dios? No me levanten la mano. ¿Cuántos se han resentido con Dios? Porque no le dio el trabajo que pidió, porque no le dio la esposa que pidió, el esposo que pidió, o el que tiene, porque no consiguió tal vez comprarse la casa que quería, el carro que quería, o porque los deseos de su corazón no han sido suplidos en su tiempo y en su momento. Pero él alabó a Dios. Alabar a Dios en todo tiempo es lo que dice la palabra de Dios, y es lo que él hizo. La Biblia dice en el libro de Salmos: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque para nosotros es fácil olvidarnos de todo lo que Dios nos da. Y cuánto Dios nos ha dado, cuánto ha entregado en nuestras manos. Cuántos no estamos completos de cuerpo, cuántos no tenemos salud y un techo que nos cubre, vestido. Nos olvidamos de todas las cosas que Dios nos ha dado. La mente del hombre es frágil y se olvida rápidamente de todas las bendiciones de Dios. Recuerden, Jehová dio, Jehová quitó, pero su nombre sea siempre alabado. Pero Satanás empieza a atormentarle a Job. Y Satanás empieza como no sé, como un perro a atormentarle, porque está que le persigue, que le acosa. Que Dios realmente sacó pecho por Job, ¿no? Dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Cómo está? Hoy en la mañana mi esposo me estaba preguntando cómo me iba, cómo tenía el tema para hoy en la mañana, y le dije: yo no sé, yo soy un poco enredada a veces, y yo siempre le comento mis situaciones para que me ayude a poner un poco de orden. No, dice: está muy bien, no me digas así. Le digo: porque parece peor, ahora tengo tienes expectativas muy altas y eso me preocupa más. Y Satanás aprovechó de las expectativas que Dios tenía de Job. No, claro. ¿Acaso puede adorarte de balde? Y empezó a acosarlo. Pero recuerde, aunque él esté como un perro rabioso persiguiéndole, él tenía una cadena, y la cadena la tiene Dios. No olvide que el sartén que tiene el mango lo tiene Dios. El sartén por el mango lo tiene Dios. Porque a veces podemos estar en situaciones muy sofocantes, en situaciones muy extremas, entre la espada y la pared. Pero el último que tiene la palabra es Dios, porque Dios tiene el sartén por el mango. Jehová dio, Jehová quitó. Pero
pregunto en esta mañana y le pregunto a usted, ¿qué estaba buscando Dios en la vida de Job? ¿Qué es lo que busca Dios en nuestras vidas? ¿Qué quiere hacer Dios en nuestras vidas? Y Job no está en medio de un campo de batalla. Job es el campo de batalla. Todo empieza a ocurrir en la vida de Job. Todo empieza a pasar en la vida de Job. ¿Sabe? No solamente perdió todos los bienes, sino que luego le afecta la salud. Y la salud de tal forma que él dice que de la cabeza a los pies todo estaba con llagas. Él tenía muchas llagas. Muchos dicen que era lepra, otros dicen que era viruela. Bueno, no sabemos, pero supuraba. Y no solamente esto, que afecta su salud, sino empieza a afectar su mente, su alma. ¿Cuántos han llegado al borde de la locura por las situaciones que han atravesado? Yo he conocido personas que han entrado en depresiones profundas, que han tenido que ir a parar no solo donde el psicólogo, sino donde el psiquiatra. Conocí a un hombre, su esposa le traicionó. Jóvenes, muy jóvenes se casaron ellos. Ella tenía 14 años cuando se casaron, él 17. Pero cuando ella creció un poquito más, ella dijo: no, yo no viví mi vida, yo quiero vivir mi vida. Déjame vivir mi vida, como esa canción, ¿no? Déjame vivir mi vida, no soy malo con nadie. Y decidió que ella quería vivir su vida. Estaba estudiando en la universidad en ese momento. El hombre le daba todo, se sacaba el aire y le daba todo. Y la bonita se fue y se metió con el profesor. Pero como el pecado solo puede traer dolor y vergüenza, porque no trae otra cosa más, es lo que trajo a la casa. El hombre entró en depresión. Tenían que cargarlo, joven, tenían que cargarlo para llevarlo a la ducha y bañarlo. Perdió la noción del tiempo. Porque el pecado hace esto. El pecado, usted le abre la puerta al pecado en su casa. Usted trae maldición a su casa. Dice que la mente de Job empezó a llenarse de imágenes aterradoras. Y le voy a demostrar en Job 4, capítulo 4, el versículo 13. Dice Job 4, 13: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor. Imagínense cómo él estaba, que estremeció todos mis huesos. Hizo y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro no conocí, y oí que decía. Bueno, ¿qué es lo que estaba viendo Job? ¿Qué es lo que estaba viviendo? ¿Qué es lo que estaba pasando en la mente, en el alma de Job en este momento? Era angustiante, porque ¿quién puede dormir pensando en todo esto? La noche se hacía larga seguramente para Job. Estoy pensando, ¿para cuántos la noche ha sido eterna, larga? Pensando, sufriendo, viviendo experiencias tenebrosas cada uno en su intimidad. Porque ni contarle a la almohada ya ha servido. Pero lo peor puede pasar cuando uno no puede desplegar el dolor que tiene. Todo este dolor estaba sumido, pero es razonable. Job había sido quitado de todo, estaba enfermo, estaba solo. No tenía a nadie. Porque hasta su mujer le dejó. La última en dejarle fue su mujer. Pero yo quiero mostrarle que la mente de Job estaba llena de imágenes aterradoras. Estaba, según la psicología, de pensamientos catastróficos.
el hombre que perdió sus 10 hijos, el hueso de este hombre, dice que sus huesos temblaban. ¿Cuántos en los problemas, en los conflictos han tenido un cuerpo que está cansado, cargado, que no tienen la fortaleza física para seguir en pie? Es tenaz. Yo he pensado mucho en un joven venezolano que se suicidó en un puente aquí llegando a Quito. Él venía con depresión desde Colombia, según sus amigos. Y dice, ellos fueron en una caminata larga. Imagínense lo que significa caminar. Y no estamos hablando de caminar de aquí en Ibarra. La mayoría de gente camina aquí en este lugar y me parece una manera muy saludable de vivir, caminando. Pero no estamos hablando de ese tipo de caminata. Estoy hablando de una caminata por necesidad. ¿Qué piensan que este hombre tenía en la cabeza? ¿Cuántas noches él pasó precisamente con todas estos fantasmas que le asaltaban? ¿Cuántas veces su cuerpo estuvo tembloroso y no podía caminar más? Porque finalmente lo que él hizo es lanzarse del puente cuando los compañeros se descuidaron. Tremenda situación. Por eso le digo, lo que a veces nosotros pasamos no es nada. No es nada comparado con otras cosas que las personas tienen que vivir y experienciar. Su mujer era cosa seria, oiga. Deben bendecirnos a nosotras como esposas. ¿Cuántos dicen amén? Bendíganos día a día. Porque a veces tenemos una boca que no es buena. Y a veces Dios creo que nos usa a nosotros para formar a nuestros esposos, así mismo como a ellos. ¿Sabe lo que le dice el versículo 3 del capítulo 2? Dice, no hay ahora esto, ¿sí? Oh, ya. Pero tú estás manejando esto, oye. Pensé, porque los que no han traído Biblia van a sufrir con esto. Dice, bueno, está Jehová hablando con Satanás, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad. Quiero que se enfoque en esto. Tantas cosas malas le pasaron en tan poco tiempo. En un solo evento perdió absolutamente todo y sin embargo él no había perdido su integridad. A veces nos deja la mujer y nos vamos a tomar, los hombres. Las mujeres también. Les deja el marido, salimos con las amigas a hacer la vida loca. Perdió tantas cosas, pero el hombre se mantuvo íntegro, completo, cabal, es lo que significa. No es que él dijo, bueno, ya se murieron mis hijos, bueno, aquí ya no tengo más bienes, ahorita sí, me voy a desentender de todo y voy a hacer las cosas como yo quiero. No. Aún su esposa más abajo le dice, entonces le dijo su mujer, versículo 9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué mujer esta, no? El hombre era íntegro, cabal, completo, pero su mujer le estaba diciendo, oye, todavía estás adorando a Dios, todavía estás tú confiando en Dios, todavía no te has llegado todavía las cosas y sin embargo tú estás pensando que Dios va a hacer algo en tu vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas cercanas a nosotros cosas como estas? Y le dice, todavía sigues yendo a la iglesia. Si tu problema no se ha solucionado, todavía sigues yendo a la iglesia, si sigues en la misma situación, en la misma condición. Porque el enemigo es así. Porque
que el enemigo no nos da tregua cuando empieza con uno. Porque da un golpe, da dos, da tres, da cuatro, hasta que no lo vea en el piso. Pero dice la palabra de Dios que él se mantuvo íntegro. Y quiero que esta parte quede muy clara. Veamos en el mismo libro de Job, capítulo 27, el versículo 5. Solo para mostrarle que este hombre se mantuvo íntegro. La segunda parte dice: hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Hasta que muera, hasta que muera. Y yo le decía a Dios: ayúdame a tener esa oración en mi vida. Hasta que muera, yo quiero ser íntegra delante de ti, no por los hombres, delante de ti, por ti. Yo quiero ser un hombre, yo quiero ser una mujer íntegra hasta que me muera. Que me conozcan por ser íntegra. Que me conozcan por haberme guardado. No importa si es mi mujer, no importa si es mi marido el que me dice: renuncia, maldice a Dios y muérete. Pero yo quiero mantenerme íntegra hasta cuando el Señor quiera llevarme a su presencia. Así que este hombre era un hombre íntegro, que estaba buscando Dios en la vida de Job. Revelar precisamente esa integridad que muestra el sufrimiento en cada uno de nosotros, nuestra integridad o nuestra no integridad. En el sufrimiento, en la prueba, en la presión, es cuando aprendemos a saber quiénes somos. Usted no le conozca a un hermano aquí en la iglesia, y las que se van a casar y los que se van a casar no le conozca aquí nada más, conozcan en la prueba. Llévele probado. ¿Sabe que un amigo pastor le probó a la pretendiente? Fueron de excursión con los jóvenes. Él era pastor de una iglesia, soltero, pero era pastor de una iglesia. Le gustaba una de las chicas cristianas hermosas, que siempre hay hermosas en las iglesias cristianas. Pero cuando estaban subiendo, porque iban a uno de los campamentos estos del Cotopaxi, ella desde que salió, porque tenía que agarrar ollas, porque iban a cocinar, iban a hacer unos choclos y un asado, ella dijo: ay, ¿cómo vamos a llevar las ollas? Ay, tenemos que llevar carbón, ¿y quién va a hacer el fuego? Y cuando llegaron allá dijo: ay, pero ¿quién va a pelar los choclos? De principio a fin, de ida y de regreso, el pastor evaluó a la hermanita. ¿Y qué creen? Reprobó, pues. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Reprobó, ¿por qué? Porque no estaba a la altura del pastor. El pastor necesita a alguien de combate. Y ustedes, hermanos y hermanas solteras, que les estoy diciendo, tienen que probar. Y no probar de la probana de amor, por si acaso. Vayan a entenderme mal, clarito estoy, ¿no? Diciendo. Porque no porque usted le ve aquí piensa que está bien. Aquí hay muchos, y la Biblia dice que hay muchos lobos vestidos de ovejas. Así que no porque usted le ve cantando, adorando, cayéndose al piso, levantándose, es un cristiano bonito. Y usted sí tiene que hacerse amigos aquí, tiene que conocerse aquí, tiene que socializar aquí, hombres y mujeres. Me estoy saliendo del tema, pero le voy a decir esto. Usted no puede conseguir un marido fuera, ni una esposa fuera. Tiene que conseguir aquí, pero aquí tiene que ver bien. Abra los ojos. Es más difícil mantener familias cristianas en este tiempo. Abra los ojos. Vemos cómo Job estaba siendo probado en su integridad. Y sin duda Job
mostró que era íntegro, 100%. Y también podemos ver cómo había 3 amigos que se presentaron ahí, lindos los amigos. ¿Cuántos tienen amigos? ¿Cuántos quieren amigos? Son una bendición los amigos. Pero a veces también los amigos en las pruebas también son probados. En las pruebas, ¿cuántos de nuestros amigos están con nosotros? ¿Cuántos vienen para llorar con nosotros? ¿Cuántos vienen para caminar con nosotros? ¿Cuántos vienen para condolerse con nosotros? La primera semana hicieron compañía a Job y callados la boca. ¿Sabe qué? A veces no siempre el amigo tiene que decir las cosas en el principio. No siempre hay que hablar. Una amistad puede ser silenciosa, pero con compañía. Yo estoy contigo, te acompaño en tu dolor. Porque había mucho dolor en Job. Obviamente había perdido 10 hijos. ¿Qué le dice a una persona que pierde 10 hijos? ¿Qué le dice a una persona que su mujer no le quiere, que le desprecia, que se va? ¿Qué le dice a una persona que acaba de perder todos los bienes y no tiene nada que comer? ¿Qué le dice a una persona que está totalmente enferma, angustiada, deprimente? Pero estos amigos revelan lo que son pasada la 3ª semana. Y ellos concluyen, obviamente no vamos a leer todo Job, pero ellos concluyen que lo que está pasando Job es fruto del pecado, según el argumento teológico que ellos presentan. Pero no vamos a enfocarnos en ellos, pero sí como ellos trataron el tema con Job. Y fue tremendo, porque los amigos no fueron acertados, no fueron prudentes, no cumplieron a cabalidad el rol de ser amigos todo el tiempo, todo el momento. Entonces, ¿Job tenía o no tenía amigos? ¿Eran realmente o no sus amigos? Los amigos son probados en nuestras pruebas también, en nuestras situaciones, en nuestras calamidades, en nuestros sufrimientos. Job 42:7, vea lo que nos dice. Dice: aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ustedes no han hablado lo recto de mí. Ellos hablaron de Dios en un momento determinado, mas sin embargo Jehová les está diciendo a los amigos: ustedes no han hablado lo recto de mí. No así mi siervo Job. Dios está defendiendo la causa y la posición de Job, aunque Job en algunos momentos también pierde los estribos. Y en algunos momentos aparentemente los amigos estaban diciendo cosas buenas, cosas saludables. Pero al final de todas las cosas, Dios justifica a Job. Dios justifica a Job, y durante estos argumentos vemos como el final de todas las cosas es que Dios termina reprendiendo a sus amigos y no a Job. Usted puede ver desde el capítulo 38, que no vamos a revisar todo, como le dije, empieza a hablar Dios con Job. Hasta este momento Dios no había hablado con Job. El capítulo 1 dice que él hacía todos los días sacrificios a causa de sus hijos, por si acaso hayan pecado, pero en ningún momento menciona que ellos tenían una conversación con Dios. Y él está
diciendo, bueno, si alguien me pone un abogado que me defienda, que defienda mi causa. Y a partir del capítulo 38, él empieza una conversación con Job y le hace preguntas partiendo desde cuando él es creador. Pero le dice, cíñete, a ver, escucha, como varón tus lomos, cíñete como varón tus lomos, le dice en el 38:3. O sea, acomódate que te voy a decir unas cosas. Te voy a decir lo que tú me has estado preguntando en este momento. Yo quiero hacerte otras preguntas a ti. 60 y pico más de preguntas le hace Dios a Job. Pero le dice, acomódate. Porque a veces nosotros en nuestros sufrimientos empezamos a hacer pataleos delante de Dios. Empezamos a clamar delante de Dios. Empezamos a llorar delante de Dios. Empezamos a perder los estribos, a perder la razón delante de Dios. Y no queremos escuchar realmente lo que Dios quiere decirnos. Pero Dios a Job le dice, a ver, acomódate, siéntate y escucha lo que te voy a decir. Porque aquí nosotros necesitamos también aprender a escuchar a Dios. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Tiene que aprender a escucharla a Dios. Así de fácil. El escuchar a Dios no viene por ósmosis. No es que un día me levanté y yo ya sé lo que tiene. No es que yo soñé una cosa y eso es. Siéntate como varón. Yo te preguntaré, tú me contestarás. ¿Qué expresión más extraña? Desde la creación él empieza a decirle, bueno, ¿cómo existen todas estas cosas? ¿De dónde viene todo esto? Entonces, él no tiene palabras, no tiene cómo responderle a Dios. Si no tiene una respuesta frente a las cosas que están en este mundo, que son físicas, que él entiende, que él ve, entonces ¿cómo puede tener explicación a un mundo espiritual? Muchas veces nosotros no entendemos ni las cosas que vemos, peor vamos a entender las cosas del mundo espiritual. Y a veces nosotros pensamos que sabemos todas las cosas. No, así el ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todo bien organizado. Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Y pensamos que todo, aún incluyéndole a Dios, sucede de esta manera. Pero yo le voy a decir una cosa, ningún propósito de Dios puede ser estorbado. Dios tiene un propósito con usted. Si usted es el que está interponiéndose, usted mismo va a ser quitado. Usted mismo va a ser tratado en esta área. Porque recuerde usted que no hay despropósito en Dios, hay propósito. Así que no sea usted el que está obstaculizando el propósito de Dios, que no sean otras cosas lo que está obstaculizando el propósito de Dios, porque todo lo que obstaculiza a Dios le es quitado del medio. ¿Qué obstaculiza el propósito de Dios? ¿Es una carrera? ¿Es un trabajo? ¿Es una familia? ¿Es un negocio? ¿Es el dinero? ¿Qué es lo que obstaculiza el propósito de Dios? Porque lo primero que tiene que cumplirse es el propósito de Dios. Las otras cosas vienen por añadidura. Dios le está llevando a Job por el sufrimiento y el dolor, pero le está llevando para mostrarle realmente quién es Él. Vuelvo a repetir, el sufrimiento nos revela quiénes somos en verdad. El sufrimiento nos revela dónde estamos parados, en quién confiamos, dónde estamos arrimados, bajo el amparo de quién me encuentro. Por eso cuando usted trae un amiguito, una amiguita acá a la iglesia y usted le ve que está pasando problemas que no puede superar y de pronto ya no viene, si usted le pregunta, la respuesta va a ser clara: estoy en las mismas. Un día vino una joven acá,
le trajo una hermana de la iglesia y me dijo: pastora, ella está atravesando una situación difícil y yo quisiera que ore con ella y hable con ella. Bueno, ustedes piensan, yo creo que la mayoría son así, que los pastores hacemos milagros. Ya. Entonces que venga y le oremos, que le haga la sanidad, liberación y todo lo demás. Vaya hablando en lenguas también. Pero yo le dije, bueno, yo la miré, primero ella no tenía ningún interés, parece que vino un poquito medio forzada. Yo dije: ay Dios, pero bueno, aquí estamos para hablar tu verdad. El problema de ella era un contrato. El contrato se le cayó porque el que iba a prestarle el dinero para enganchar esto con un consejo provincial, y no aquí sino en el oriente, se echó para atrás y no le prestó el dinero y no pudo enganchar este contrato. Y el contrato era para hacer, poner en una plaza, en uno de los parques, stands para hacer tatuajes. Entonces, como ustedes entenderán, yo no le puedo decir: vamos a orar para que esto se dé, ¿no? Yo le hablé del Señor para que ella pueda primero tener paz y confiar en Dios, que es el paso primero, ¿no? Es el primer paso. Y hablamos con ella y oramos con ella. Hizo la decisión de fe. Pero yo noté, como dice la palabra, como el joven rico que tuvo tristeza después de dar todas las cosas, que se fue triste. De hecho, no se quedó. ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba, usted sabe muy bien dónde está afianzado. Ella todavía estaba pensando que necesitaba la plata y lo que quería es que alguien le preste la plata. Y nosotros estamos buscando muchas veces esto, las cosas físicas, las cosas materiales, las cosas del mundo, pero no entendemos que lo que Dios está haciendo con nosotros es un trato particular, un trato especial con nosotros. Lo que Él quiere es revelarse tal como es en nosotros. No somos nosotros, es Él revelándose a nosotros. Y la forma de revelarse es a través de estos padecimientos, es a través de estas pruebas. Recuerde que el carácter es formado, el carácter es probado a través de las tribulaciones. Nuestra madurez espiritual viene a través de las tribulaciones. Así que no hay nada que puede estorbar el propósito de Dios. En este mismo 42, capítulo 42, el versículo 3, dice Job: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántos sabemos la palabra de Dios? ¿Saben la palabra de Dios? ¿No conocen la palabra de Dios? ¿Qué hacen acá? Debe conocer la palabra, ¿no? Pero muchas veces la palabra solamente se convierte en una lírica en nosotros. Y nosotros no vivimos de lírica, no vivimos de verbo, no vivimos de palabra nada más, sino que vivimos de hechos. No solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Por eso cuando él está diciendo algo bien importante. Ahora dice: yo hablaba lo que no entendía. En el capítulo 2, cuando él dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, parece que eso todavía no lo entendía, a pesar de que él estaba en el momento ya calamitoso. No entendía, no vivía esta experiencia. Pero ahora sí. Yo antes hablaba lo que no entendía, pero hoy yo sí sé. ¿Sabe? Uno que tiene autoridad espiritual es uno que ha pasado una prueba. Yo viví, yo pasé, y tú puedes hacerlo también. Sabemos que podemos salir. Sabemos que podemos salir de una prueba, porque sabemos que estamos en Dios. Si confiamos en Dios, Él es el que nos saca de toda prueba y situación. A veces tenemos que pasar por momentos difíciles, experiencias dolorosas. Esto le llevó a Job a conocer a un Dios que no conocía bien. Tuvo un conocimiento mayor, profundo, de quién es Dios, de quién es Dios. Una familia en Quito perdió a su hijo, se ahorcó en su casa. Fue una cosa tremenda, desastrosa, única. Él tenía que salir al trabajo y no salía, estaba separado de su esposa.
Y ella subió, tenía una tienda, subió y en el paso de unas gradas precisamente fue y se ahorcó. Ella no pudo superar esto tan fácilmente. Fue difícil. Pero sabe que a través de este sufrimiento ella tuvo un conocimiento más profundo, único, que nadie puede entender sino el que ha pasado esa experiencia. Hablaba lo que no entendía. Pero yo no quiero hablar lo que yo no entiendo, hermanos. Yo quiero hablar lo que yo vivo. El versículo 5 dice: de oídas te había oído. Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo sabía que hacías algo, yo sabía que tú eras así, pero yo ahora puedo decir, puedo testificar que tú eres real, que tú haces más allá de lo que te pedimos y entendemos. Tú haces milagros, tú eres soberano. Tú eres el Dios que yo estaba bendiciendo desde el principio. Tú eres el Todopoderoso. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El hombre que respondía a la pérdida de los 10 hijos en un mismo día. El que estaba respondiendo de rodillas: Jehová dio, Jehová quitó. Ahora él estaba diciendo: yo no te conocía. Hablaba lo que no entendía, pero yo ahora te puedo decir que yo te conozco. Que yo te conozco. Que yo tengo una profundidad en el conocimiento de ti en este momento. Perdóname, le dice aquí. Me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Perdóname. Porque Dios busca una intimidad mayor con cada uno de nosotros. Dios está buscando algo más de nosotros. Dios no nos quiere solamente de lejos. Dios nos quiere cerca de Él, pero transformados, procesados. Qué difícil dar la respuesta que dio Job. Jehová dio, Jehová quitó. Yo no te conocía. ¿Cuántos conocemos a Dios? ¿Cuántos conocemos a Dios? Mi esposo una vez predicaba, decía: ¿cuánto Dios te conoce a ti? Según el libro de Mateo, me parece, ¿cuánto Dios te conoce a ti? Pero en este caso, Dios está llevando más bien a un conocimiento de Él mismo a través del sufrimiento. El sufrimiento nos lleva a conocer a Dios de una manera más íntima, más profunda. Nosotros necesitamos conocer más a Dios. Y yo sé que muchos estamos pasando procesos difíciles, situaciones difíciles. Usted y Dios saben lo que están viviendo cada uno. Pero yo quiero decirle en este momento que ninguna cosa es posible sin Dios, primero. Segundo, que siempre hay un propósito de parte de Dios en todo sufrimiento. Y que el poder de Dios, de Cristo muerto y resucitado, es el que obra y opera poderosamente en nosotros. No somos nosotros, hermanos. No somos nosotros, es Dios. Dígale al que está al lado: no eres tú, es Dios. Es Dios. Es Dios el que está haciendo las cosas. Aun cuando esté en este momento en la calamidad más difícil. No sé si alguno quiera equipararse a Job. Creo que ninguno de nosotros estamos en el nivel. Ninguno. Pero creo que del proceso Job terminó mucho más humilde. Y la meta número 1 es hacernos a la imagen de Dios. La meta número 1 de salir de los sufrimientos, de las tribulaciones, de los procesos, no es aplastarnos, no es matarnos, es parecernos más a Jesús. Más a Jesús. Así que
Tenemos una meta por delante, hermanos. Tenemos un propósito por delante. Job dijo: no hay despropósito, pero nosotros sabemos que tenemos propósito. Y el propósito es parecernos a Cristo. Hombre experimentado en quebrantos, dice. ¿Qué tal? Tal vez alguno está pensando: me vine este domingo, hoy que quería faltar. Pero ya escuchó la palabra. Nosotros tenemos que aprender a sufrir bien, como le puse, a sufrir bonito. Estamos en sufrimiento, entonces aprenda a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie. Recuerde que este sufrimiento es proporcional. Y una de las cosas que Dios quiere revelar en nosotros es nuestra integridad. Lo que está en nuestro corazón se revela en medio del sufrimiento. Aleluya. Dice que él era un varón. Había en tierra de Uz un varón llamado Job. No dice un superhombre, un superman. Había un hombre como usted y como yo, de carne y hueso. Un hombre o una mujer como yo, como usted y como yo, de carne y hueso, sujeto a debilidades, sujeto a pasiones, sujeto a sufrimiento, sujeto a miedos. Pero con una confianza en Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia que tenemos entre nosotros como creyentes y el mundo? Es que nosotros tenemos a Dios. Si tenemos a Dios, debemos aprender a confiar en Dios. Entonces yo le voy a decir en esta mañana qué es lo que está pasando en su vida. ¿Qué pérdida usted ha tenido en su vida o está teniendo en su vida? Sí. Hay propósito en esa pérdida. Hay propósito en ese dolor, hay propósito en esa aflicción, hay propósito. Hay propósito. Pero vamos caminando y vamos acercándonos más a Dios. Así que empiece hoy en esta mañana a decirle a Dios. No somos Job, obviamente, pero somos personas lavadas con la sangre de Jesucristo. Y nos acercamos a tu trono, Dios. Nos acercamos reconociendo que tú eres Dios, no solamente en los cielos, Señor, sino eres Dios en mi vida. Padre, yo en esta mañana quiero orar como Job, Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo estoy en prueba, Señor, en este momento. Tú sabes mi prueba. Tú sabes mi prueba, Dios. Pero sé que hay un propósito en esa prueba, Dios. Yo quiero en esta mañana saber mi propósito, Dios. ¿Cuál es ese propósito, Dios, que tienes en mi vida, Señor? Yo quiero seguir caminando, Señor, oh Dios, en ti. Que esta prueba, que esta aflicción, que esta tribulación, que esta tristeza, que este dolor, que este arrancarme el alma y el corazón, Señor, tenga un propósito en mi vida, Señor. Que este sufrimiento valga la pena, Señor Dios, en ti. Y saber que si ahora no lo tengo, Señor, no tengo, Padre, es porque yo sé que tú me vas a dar. Y
tengo la seguridad de Dios de que tú me vas a dar, Dios. Porque tú eres el Dios todopoderoso. Y tal vez en este momento no tengo, Señor, estoy vacío, estoy vacía. Pero yo me preparo para recibir, Señor Dios. Yo me preparo para recibir, Señor Dios, así como tú bendijiste con el doble, Señor Dios. Tu palabra nos dice, Señor Dios, que lo que el diablo se robó, que lo que el enemigo nos quitó, que lo que nos arrebató de nuestras manos, Dios, tú vienes y lo devuelves, Señor Dios. Porque tu obra es restauradora. Tu obra no solamente es liberadora, es restauradora, Dios. Tu propósito en mi vida, Señor. Tu voluntad en mi vida, Señor. Tu voluntad en mi vida, Señor. Tal vez muchos están en sufrimiento ahora porque están pensando que van a perder, Señor Dios. Tienen una mentalidad de pérdida. Tienen una mentalidad, Señor Dios, de fracaso. Pero en Cristo no hay fracaso. Porque en Cristo no hay pérdida. Porque Él es poderoso. Hoy en este momento tal vez usted está experimentando muerte. Hoy en este momento usted está experimentando el más profundo dolor. Pero la palabra nos dice que Él nos levantará juntamente con Él. Porque juntamente con Él hemos sido crucificados. Y juntamente con Él, Señor Dios, seremos más que vencedores. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar, Señor oh Dios, en nuestra verdad, en nuestra realidad. Dice que Job, cuando perdió todo esto, se postró en tierra, se rapó la cabeza, se cubrió de cilicio, solamente para declarar, Señor Dios, que tú eres bueno. Esta mañana queremos declarar que tú eres bueno, Señor, eres bueno en gran manera. Esta mañana, Dios, queremos declarar que tú eres nuestra bendición mayor en nuestra vida, Señor. Tu palabra nos dice que aunque padre o madre nos dejaren, con todo Jehová nos recogerá. Que aunque yo tenga un problema con mi esposo, con mi esposa, yo sé que dependo de ti, Dios. Que aunque en este momento yo estoy viviendo, Señor oh Dios, un proceso de sufrimiento, yo dependo de ti, Señor. Dependo de ti, Dios. Dependo de ti, Padre. Señor, en todas estas cosas Él fue íntegro. Ayúdame, Señor Dios. Ayúdame, Señor Dios, a mantener mi integridad en ti, Señor. No quiero perder mi alma. No quiero perder, Señor Dios, mi integridad, Padre. No quiero vender mi alma, Señor, por un plato de lentejas. Yo quiero mantenerme a pesar de que los vientos son contrarios. Hay vientos, Señor Dios, que soplan fuerte y son contrarios en la vida de muchos. Pero tu palabra, Señor Dios, tu palabra es real en nuestras vidas, Señor. Es la que nos sostiene, es la que nos retiene, Señor Dios. Retenga la integridad. Pelee por su integridad. Abrace su integridad. No suelte su integridad por nada del mundo. No haga pacto con el mundo. Esta mañana yo le digo a usted, siéntese.